Buenas noches, queridos amigos y amigas. Hoy es viernes y como cada semana comenzamos nuestro paseo cercano, afectivo, sentimental por las calles, las plazas, los personajes, las historias, las anécdotas de una Huelva quizás desaparecida físicamente, pero muy presente en nuestros recuerdos. Ya sabéis mi frase muy habitual que digo que en el presente debemos de conocer nuestro pasado para poder amarlo en el futuro. Quiero aprovechar la ocasión para agradeceros la atención, el cariño, el afecto que le dedicáis a nuestra gran familia en las redes sociales, en Facebook, en Las Caras de Huelva, Diego Lopa, donde diariamente se reciben entre 3.000 y 4.000 visitas, vuestros comentarios. Agradeceros las veces que me detenéis en la calle para comentarme cosas del programa, para hacerme salvedades, anotaciones, cosas que yo os agradezco profundamente. Quiero aprovechar la ocasión también para agradecer a uno de nuestros seguidores, Javier Pérez, ¿no? Javier Pérez Blanco, que ya está aquí como invitado, otro Javier Pérez, que ha tenido el detalle de que me escuchó hablar con Juan Cobo Wilkins sobre los escudos masónicos en el barrio Reina Victoria, el barrio obrero, y me ha regalado pues, una estupenda colección de fotografías de esos escudos. Muchas gracias, Javier. En la próxima temporada haremos un programa dedicado a esas historias del barrio inglés, como le podemos decir, el barrio obrero, y sus escudos masónicos en las fachadas de las casas. Esta noche nos visita un invitado, que además de invitado es especialmente, antes que invitado, amigo mío. Es doctor en matemáticas, licenciado en ciencias exactas, presidente de la Academia Iberoamericana de la Rábida y sobre todo, y antes que todo, yo diría que es rociero de los de a pie y nunca mejor dicho. Buenas noches, Sixto Romero. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí compartiendo contigo esos momentos de dulzura antigua, como es Huelva, y para recordar aquellos momentos de la niñez y de lo maravilloso que son los recuerdos de esa Huelva antigua y que tú te encargas semanalmente de hacerlo llegar a nuestras casas. He dicho lo de rociero de a pie, que es una frase hecha, pero en tu caso es realidad, porque como tengo la suerte de tener muy buenos amigos fotógrafos como Pedro o como Esteban, pues sigo tu camino del rocío a pie, nunca mejor dicho, cosa de la que estás hecho ya un verdadero veterano con ese grupo de Javier, de Pigui, de Francis, de Tony Garzón también, que está ahí, nuestro Ángel Sánchez y nuestro recordado Juan Antonio Medel también, que en paz descanse, que era uno de los que nos guiaba. Tú sabes que Juan Antonio fue compañero mío en los coros y danzas en los años 60, sí. Él bailaba. Bailaba muy bien, por cierto. Era hermano de Agustín, trompeta de la orquesta. Correcto, de la orquesta Molero. Su padre también era músico en la banda municipal. Yo tuve el honor de... A mí los instrumentos de percusión se me dan bien. Entonces el padre me regaló a mí la batería que llevaba el padre. Y eso fue un recuerdo que tuvimos en el Rocío durante muchos años. Son parte de la historia de Huelva, sobre todo esa celebérrima orquesta Molero, que aquí algunas veces hemos hablado de ella y hemos sacado. Bueno, vamos a iniciar hoy el recorrido en una zona que te fue a ti familiar, por avatares de la vida. Tu padre pues tuvo que ir a vivir obligatoriamente muy lejos de su ciudad natal. Vino a Huelva, muy simpático, no es un chiste, sino que su compañero en aquel destierro era de Lepe y le dijo: oye, vete a Huelva, que es un sitio que vas a tener, todas estas cosas te las conozco porque te he entrevistado tantas veces ya que me conozco tu vida y ahora se la quiero transmitir a los demás. Y entonces vinisteis a vivir a una zona de Huelva que vamos a empezar por ella a ver el desfile, que ya le podemos decir a los compañeros de realización que nos comiencen a pasar las fotografías. Y esta zona, pues, magnífica. Tú mismo me la puedes comentar. Bueno, vamos a ver, el santuario de la Virgen de la Cinta, como se ve, esta carretera de Albero, no están allí ni siquiera el convento de las Orlatas, y es muy significativa. Primero tengo que decir que yo fui monaguillo en el santuario de la Virgen de la Cinta, que mucha gente no se lo crea, pero es muy significativa porque justamente en esta esquina de aquí había un grifo y era realmente donde nosotros teníamos que venir, porque yo vivía abajo, frente al humilladero, vivíamos en el número 47 y teníamos que venir a por agua, porque en la casa donde vivíamos no había ni agua ni luz. La subida era fácil, es fácil porque iba descargado, menos mal, pero vamos, la bajada ya... Claro, y era una lucha con mi hermano porque teníamos que ir como mínimo 2 o 3 veces al día a por agua. Después ya pusieron unos grifos
en la zona, y es muy significativa porque en el fondo están Eso las es. marismas. Ahí, y un detalle muy importante del fondo, que fue santo y seña de la zona de Cardeña. La chimenea. Exacto, la chimenea que se veía al fondo. La chimenea de Cardeña, aquello, la fábrica de ladrillo. Y bueno, al lado de esa chimenea lo utilizábamos los niños que vivían en Cardeña, los que vivíamos en el Villadero de la Cinta, como campo de fútbol. Jugábamos al fútbol y después nos peleábamos con las piedras, las famosas guerrillas de piedra que se hacían entre los niños de la época, porque los juegos era, acuérdate, la piola, a Chicharito la haba, y era una de las cosas importantes que hacíamos y era jugar al fútbol. Esto es un grato recuerdo, a pesar de las dificultades económicas que pasábamos del momento. Bueno, ¿no? pues vamos a ver algo ya más cercano. Esto está en la altura donde tú vivías, vamos a pasar de fotografía y vemos algo más cercano. Esta ya foto es más moderna, ya vemos que la carretera está, sí, ya está señalizada, sí. Pero ahí sigue el dato que te pone tu nombre, Cardeña. Esto era ya por la fábrica de ladrillo. A continuación de esto, ¿te acuerdas las enormes pilas de ladrillos que estaban secando? Claro, y me acuerdo mucho porque era la fábrica de ladrillos de Paquillo el Loco, donde nosotros, cuando niños, íbamos justamente a ordenar los ladrillos y nos daban pues una gratificación al final del día, porque en nuestra casa teníamos que sacar dinero de donde fuera. Con lo cual, eso es un grato recuerdo también que me viene a la memoria mi madre cuando nos decía: mis niños están muy cansados, mis niños están cansados, porque íbamos a ayudar un poco a la familia justamente en la fábrica de ladrillo. Y también ahí, cuando ya empezó a deteriorarse la zona, también sirvió como campo de fútbol. Esto es un grato recuerdo, ¿no? Sí, hombre, yo he querido fijar un poco el programa de hoy en cosas que te son muy cercanas y como conozco, gracias a tu generosidad y tu apertura hacia mi amistad, conozco bastante de tu vida, pues aprovecho para traerte estos sitios cercanos. Mira, verás ahora otro sitio, este sí que te va a sonar, este sitio, porque además, por lo que me acabas de decir, lo tenías que subir y bajar varias veces al día. Tú vivías, amor hermoso. Tenemos que decir a quien no conozca esto, que porque eso hoy está lleno de bloques de bastante altura. Claro, aquí está, no existía en la parte izquierda de la imagen. El humilladero nos sirve de referencia, que lo tienes ahí. Sí, en la parte está baja. al fondo, y la casa del fondo es la casa de los niños ricos, que había posteriormente ahí había un cementerio de coches, que ha estado durante mucho tiempo. Cierto, muchos años, y al lado de la izquierda no existía tampoco los pisos del Carmen, de la barriada del Carmen. Y veis allí los coches, por la pinta tiene que ser un 600 parece, un 600 el que baja. Parece el que baja, y ahí ese punto referencial había una barrera, que por cierto ahí hubo un accidente muy grave de unos amigos nuestros, donde chocó con una moto y se le llevó la pierna, aquí justamente ahí había una de las barreras del tren, otra estaba en la calleja del Molino, otra estaba en la esquina de la Plaza de Toros. Justamente ahí, frente, más a la izquierda, en la foto no se ve. Sí, porque ten en cuenta que los críos íbamos de excursión a la Rábida y subíamos por el instituto, por el manicomio, para meternos con Arturito, con las locas que se subían las faldas, los depósitos del agua, cogíamos, dejábamos el ojo de la aguja, pero luego, muchísimas veces, una vez que terminamos la merienda con el bocadillo, con la onza de chocolate, con los agujeros de las telarañas y esas cosas, bajábamos por aquí. En vez de volver por la cinta, bajábamos por aquí y pasábamos, porque nos gustaba mucho pasar, que luego lo veremos, por la fábrica de harina, era algo, y la plaza de Toros. Pero esto se sabía que te iba a traer, porque sabía que tú subías con los recipientes diariamente. Y lo bajabas luego ya con cargados de agua. Y por detrás está el río Diel, con sus ramificaciones, y ahí es donde íbamos a coger los barriletes. Eso es también lo indicativo del cambio urbano, porque eso hoy está lleno de bloques de 7, 8 alturas. Claro. Está la nueva circunvalación que va a dar al puente de Lodiel. Eso es. Está una enorme rotonda, como no podía ser de otra manera, ahora que están de moda las rotondas. Pero bueno, yo te he querido regalar esto. Entre la casa esa, perdona, Diego, entre la casa y el humilladero no se ve ahí, no se distingue, pero sí la estela de la vía del tren, que está entre el humilladero. Sí, yo la recuerdo con el paso a nivel que has dicho, la recuerdo perfectamente. Mira, y otro sitio que vamos a ver ahora, que era muy emblemático, este ya lo pusimos cuando Santi Elías me visitó, pusimos esta foto, pero yo te la he querido regalar también. Vamos a cambiar porque es un sitio, bueno, pues era muy frecuentado. Hombre, el frenazo. Muy frecuentado los domingos, porque la gente no tenía coche, tenía que ir en el autobús o los más potentados en coche de caballo.
o algunos andando. Eso es. Y entonces esto los domingos era muy frecuentado y durante las noches de diario por los huerguistas de la zona de los cabarets, porque terminaban las fiestas. Era un punto referencial por las noches. Había la venta Cardeña y el frenazo por esta zona, y por la de Sevilla estaba la venta Álvarez y la venta Angelito. Y la venta Angelito, que todavía está ahí. Existe, sí, lo que pasa es que entonces era algo para noctámbulos, juerguistas, artistas, y no gente de mal vivir, como se decía en el cuplé. Bueno, aquí la gente que vivíamos por la zona, cuando veníamos para la Semana Santa o al cine, decíamos que íbamos a Huelva. A Huelva, efectivamente. Eran 4 kilómetros y entonces, o bien en el autobús, quien pudiese montarse en el autobús, que era complicado, y después pues andando, que era un paseíto. Yo te voy a recordar el plato famoso del frenazo, que era unos picadillos que se llamaban non plus ultra. Non plus ultra. Que luego la reunión de amigos con los que yo tuve la seguimos tomando, que era un picadillo no más allá, de donde había de todo, era una fuente enorme que preparaba y todo el mundo... Yo era muy pequeño, yo fui con del mismo picadillo. O sea, yo era muy pequeño, yo fui con mi padre alguna que otra vez y yo recuerdo ese picadillo. Claro, mi padre tampoco se podía permitir muchos lujos porque la época era bastante complicada. Es un grato recuerdo esta y me alegro mucho que la hayas Sí, te la he querido, ya digo que no me gusta repetir fotos, pero esta pensaba que te iba a gustar y a Santi se la puse para decir, mira Santi, tú ahora andas con una estrella Michelin, pero estos eran los antecedentes de la hostelería y de la gastronomía en Huelva. Y además era un sitio muy agradable, donde la gente se sentaban allí para pasar unas veladas inolvidables. Y los noctámbulos no me vean, no digamos. En la parte de detrás, que tenía unos reservados, que cada uno se metía en el que procedía y los cantes que había ahí. Había cantes. De noche siempre se llegaba allí en los coches de caballo, ¿no? Estaba el chivero, que era muy popular, estaba cerveza, y entonces el coche de caballo te esperaba ahí a que terminara. Y cuando salías de ahí y decías, vamos a Huelva, pues te encontrabas esto que vamos a ver ahora, podemos pasar de fotos, y si caminabas un poquitín en dirección a Huelva, te encontrabas, esto sí que te dirá cosas esto ya me trae ya unos recuerdos impresionantes, entre otras cosas porque fue el sitio donde mi padre estuvo trabajando hasta que se jubiló. Y bueno, ese ha sido nuestro sustento, el que ha permitido que mi padre, tanto a mi hermano Pepe como a mí, nos pudiese servir como sustento para poder estudiar lo que él quería, de alguna manera, es darnos los estudios, porque era bastante complicado en la época, aunque había una escolarización bastante interesante desde pequeñito. Recuerdo que en el instituto íbamos con 9 años. Un inciso, habla de educación desde pequeñito. Hay algo por ahí que yo conozco que quiero que cuentes de tu familia, sí, en cuanto a la enseñanza. En la imagen anterior, cuando salió lo del humilladero de la cinta, nosotros en la zona, que era una zona de gente muy humilde, de gente muy trabajadora, pues mi madre creó lo que se llaman las migas, que era el equivalente a las guarderías. Entonces era donde se concentraban todos los niños, y en un principio pues mi madre puso una cantidad simbólica que era en torno a 5 pesetas al mes, y como nadie tenía lo que vulgarmente se dice un duro, pues los niños recibían su clase, pero es que además se llevaban el regalito de un huevo o de un poquito de queso o de alguna cosa, porque mi madre en ese sentido era más que una profesora, era una madre para todos, ¿no? Era los antecedentes de estas lúdicas guarderías que tenemos ahora con todo tipo de... Y qué pena que no se recuerde. Yo no sé, era amiga o amigas. No, miga, M-I-G-A, sí, miga. Entonces ese es... Además los chiquillos teníamos, porque yo me acuerdo que iba algunas veces allí en la calle Martín con mi sillita. Con su sillita una sillita de con tu banco, y después teníamos los pizarrines que también los compraba mi madre y mi padre para la gente. Fue una época encantadora porque toda mi familia dábamos clases. Y mi padre, cuando salía de la fábrica de harina, que terminaba a las 5 o las 6 de la tarde, toda su obsesión era que mi hermano Pepe y yo hiciéramos la tarea del instituto y después colaborábamos con él para dar clases a la gente de la zona. Bueno, qué interesante. Cuando terminabas de aquí y ibas hacia Huelva, eso no solo se decía aquí, en el barrio San Sebastián se decía vamos a Huelva también, en la Isla Chica, vamos a Huelva, pues pasabas por aquí. Sí, señor. Esto, alguien que lo vea así en barbecho dirá, bueno, eso está hecho desde arriba. ¿Y esto qué es? Pues esto está hecho desde el Conquero, estas son las colonias, cuando no existía la barriada de Navidad todavía. No existía. Ahí tiene las marismas, y tiene Santa Lucía, el muro, la vía del tren, que ahí está perfectamente, que está ahí delimitada. Y yo recuerdo, aquí hay una anécdota curiosa también que yo tengo del Parque Moré, por la zona, en el Parque Moré íbamos a coger piña,
y recuerdo que había una señora que era la que custodiaba en el Parque Moré toda la zona, y cuando éramos pequeños nos subíamos a coger las piñas, y nos subimos y de pronto le dice que viene la señora, y entonces yo, ni corto ni perezoso, lo que hago es tirarme desde arriba y me rompí la pierna, y cuando llegué a mi casa, que fui prácticamente gateando, bajando por esta zona, claro, porque el Parque Moré estaba exactamente encima. Esto estaría tirado ahora desde los miradores desde los miradores, desde los, por cierto, aprovecho, desde los muy abandonados miradores. Qué desastre, qué pena, qué pena, ¿eh? Con las mejores puestas de sol de España. Y mira que se intentó de alguna manera integrarlo sí, bueno, en la propia modernidad. Se hizo algo de arquitectura, pero lo que no se puede hacer, hago algo, pongo unas barandas, pongo unos bancos, pongo unas pérgolas. Para el abandono total. Y ahí te dejo, porque si ahí te dejo, están tal y como están ahora. Bueno, esta foto, que es muy amplia, es simplemente para que percibamos que donde hoy están esas casas, hoy se levantan bloques de 6, 7, 8 pisos, que afortunadamente esa pesadilla del muro de Santa Lucía, yo hace unos programas tuve aquí a un gran cantador de nuestra tierra, Alpeca Vicente, sí, hombre, claro, y trajo fotos suyas viviendo ahí en la barriada de la Andalucía. En primera línea de fuego, que cuando subía la marea le entraba el agua. Sí, nosotros en nuestra casa también entraba, pero el agua permanentemente en las mareas de Santiago siempre. Fue un programa muy afectivo, porque él, esa foto me las trajo él, con su mamá, como él dice, y su tía, y su papá, y fue un programa. Vicente, tú lo conocerás, sobre todo el Rocío, una grandísima persona, lo es. Pequeño de cuerpo, pero grandísimo de corazón, y una persona muy onubense. Y un gran cantador. Mira, esta foto es de un amigo nuestro, porque tuyo también será, de Pedro Delgado, sí, señor. Objetivo 1, bueno, que ya no existe Objetivo 1, pero bueno, Pedro, yo en mi casa en la playa tengo una cantidad inmensa de fotos de él taurina, porque él le gustaban las fotos taurinas mucho. Y la gente arriba. Eso es, el tendido de los sastres, tú te acuerdas de esto perfectamente, y te vas a acordar más de esto, porque en algunas de las veces que has estado aquí conmigo en otros programas, hemos comentado los dos, como viejos veteranos de la guerra de las colonias, que aquí había un cine en verano, que además era muy económico, había programas dobles. Yo recuerdo el precio de la entrada de arriba, de la parte de barrera y demás, era de 0,60. Y luego la silla. Y después la silla valía, creo que era 1,10. Y entonces nosotros, ya digo que la situación económica era la que era en los años 50 y 60, pues nosotros lo que hacíamos era coger cangrejo en la marisma, que se ha visto anteriormente, cogíamos las piñas, las asábamos, las tostábamos y lo vendíamos para poder ir al cine por la noche. Y yo recuerdo la imagen clarísima en la entrada con los higos chumbos, que había una señora, acuérdate, que pelaba los higos chumbos, y de vez en cuando uno ahorraba para poderse comer uno o dos higos chumbos. También tenía membrillo y gamboa, pero eso era un paso al frente. Y ahora para que se ría el personal, no había Coca-Cola, no había llegado todavía el Godobi, había unos botijos blancos. Los botijos blancos que además pegaba al sol y te cobraban. Que tenía que pagar, entonces depende de lo que tú resistieras en el trago, porque tú tenías que pagar para beber, entonces era un paño blanco muy bien puesto, los higos chumbos, los membrillos, las gamboas y el agua. Y te habrá pasado, Diego, también la obsesión que cuando íbamos al cine compramos la entrada para la parte de barrera, y después todo nuestro deseo era saltarnos a silla, que era porque en la parte de abajo era la silla que era... Eso pasaba en el Rábida y en el Oriente aquí, que había delantera y butaca, y cuando se apagaban las luces tú estabas en delantera, y te saltabas a butaca. Y después, fíjate que cuando terminábamos nos teníamos que ir andando otra vez para atrás. Hoy, la Plaza de la Merced. Fíjate que... Qué maravilla. Oye, siempre, papá, mira, ha pasado, Diego, con la Plaza de la Merced lo mismo que la Plaza de las Monjas. Yo apelo un poco a los responsables que lo hagan, y aprovecho la ocasión, porque qué cosa más bella, ¿no? Esto. Mira, hay quien dirá que soy muy pesado, que saco mucho a la Plaza de la Merced y la Plaza de las Monjas en distintos encuadres, ¿no? Pero es que esta Plaza de la Merced, donde transcurrió parte de mi crianza, porque yo, aunque nací en la calle Verdigón, el negocio, la taberna de mi padre, estaba en la zona de la Merced, eso era la calle Medialmú, pues entonces aquí es donde yo jugaba. ¿Cómo se puede tirar ese, voy a decir una palabra que la he repetido 1000 veces aquí, templeticidio? ¿Cómo se puede tirar el templete de la música, los conciertos de los jueves?
ahí podíamos jugar y además diáfana total. Por eso que podíamos jugar al fútbol, correr, saltar, no tenías peligro. Ahora es una gincama de peligro porque tiene altura, es que tú, altura. mira, tú ahora mismo, Diego, te pones en la parte izquierda de la foto, en la actualidad, y no ves nada del fondo. No ves absolutamente nada. Levantado. Y fíjate que los bancos eran donde jugábamos, tirábamos con los palillos para ver quién colaba, para colarlo por el agujero. Y aquí se celebraba la velada de la cinta. La velada aquí, por esta parte. En toda la zona, porque los cacharritos estaban en el inicio de la Cuesta del Carnicero. Ya esta foto no es muy antigua porque ya tiene las 3 plantas, lo que hoy es Campus de la Merced. No tiene todavía la iglesia, me parece que no tiene las espadañas todavía. Pero sobre todo lo que más me llama la atención siempre, y lo pongo mucho, mira, al fondo la casa de la entrañable familia Segovia, parte de la historia de Huelva. Lo que me llama la atención, una cosa tan diáfana, tan plana, tan alegre, tan bulliciosa en las tardes de verano, porque fíjate entonces no la foto, fíjate, Diego, la perspectiva de las 3 personas que están ahí, cómo dan una claridad en el mismo plano horizontal de donde está Cara. Es prácticamente imposible tener esa vista. Sí, porque es que ahora son alturas distintas. Yo me acuerdo cuando hicieron el cambio, una sobrina mía que era muy pequeña, yo la llevaba, como vivíamos cerca, la llevaba a jugar y tuvimos que dejar de ir porque era un peligro. No la podía soltar porque había alturas de 2 y 3 metros de diferencia entre unas cotas y otras de la plaza. Yo este tema lo he visto mucho porque en la época mía de vicerrector, que está aquí justamente al lado, no sale en la imagen, el despacho de vicerrectorado, que después fue rectorado, yo lo veía con una pena increíble. Cada día que pasaba con una tristeza impresionante. Y yo tengo la esperanza de que algún día alguien, quien sea de verdad, retomar un poco. Eso va a ser complicado. Esperémoslo porque ya tenemos que retomar fotos porque el tiempo nos devora, que es lo malo de la televisión. Otra cosa. Fíjate qué foto más fantástica. Maravillosa. Y como fíjate la calle, aquí, por el amor de Dios. Fíjate la calle lateral, solo hay una Vespa ahí puesta. Es verdad, la Vespa que está ahí. Y después la calle también, el fondo. Al fondo es donde jugábamos al fútbol los chiquillos. Detrás había 2 campos, uno de chino que era malísimo, que te podía despellejar con los pantalones cortos, y detrás había uno de tierrecita que era un poco más. Y por ahí donde nosotros veníamos, los que vivíamos en la parte de Huelva antigua, de Humilladera, subíamos por los cabezos. Pasabais al lado de las cuevas. Que por cierto, en la casa de nuestro querido Juan Carlos Castro Crespo está aquí en la izquierda. Bueno, al fondo, a la derecha, en la primera curva. O sea, ¿Fondo a la izquierda? No, a la derecha. Tienes que subir derecha, exacto. Y además una casa muy original porque es como semicircular, he tenido el placer de estar con él allí. Aquí he pasado yo los estudios desde primero de bachillerato hasta preuniversitario, que entonces se llamaba el Preu. Pues después de preuniversitario y de aquella película tan hermosa de los chicos del Preu, te cedo la palabra en la foto que viene ahora, porque fue el salto cualitativo que se dio. Bueno, esto mira, ahí se ve en primera plana a mi amigo Pepe Nieves, que por cierto fue vicerrector de la época. Y aquí se habla fijaros, las promesas no nos valen, queremos 3 facultades. En aquel momento se pedían 3 facultades. Aquí yo quiero incidir, si me permite, muy rápidamente, porque el clima está el 3 de marzo de 1988. Pero yo tengo que hacer aquí una reivindicación clara, que no se ha reconocido todavía como se merece, que es la etapa anterior de los vicerrectorados. Y hablo por este orden. Adela Valero, Carlos Vilche, Adela Valero, Pepe Nieves, Ana Sánchez y modestamente el que está hablando. ¿Por qué? Porque eso ha sido realmente los trabajos clave que han supuesto que nosotros pudiésemos tener una universidad. Y además, también se está olvidando mucho, y desgraciadamente las políticas que se están diseñando es olvidando la Escuela Politécnica de la Rábida. Escuela Politécnica, el Instituto Politécnico, el Poli, como se llama. Han nombrado a Adela, que fue profesora mía de química, y te tengo que decir, para tu satisfacción, que me la suelo encontrar en Sevilla. Y ella, cuando murió Fernando, el cardiólogo, su marido, Fernando Romero, su gran compañero y gran persona, y grandísimo y gran conversador, y grandísimo amigo mío, culto. Y cada vez que veo a Adela por Sevilla, que vive en los alrededores de la actual Diputación, allí por la zona de Casa Modesto y tal, pues siempre nos paramos a charlar con ella muy agradablemente. Me gustaría insistir en ese tema porque creo que la etapa de los vicerrectorados, cuando dependíamos
de Sevilla ha sido muy poco valorada. Pues mira, vamos a hablar de rectorado, donde está el rectorado actual. ¡Qué barbaridad! Pues aquí a la izquierda tienes el actual Doctor rectorado. Cantero Cuadrado, ahí está, efectivamente, cuando a la izquierda. se empezó a hacer a instancias los maristas a la derecha, sí, los maristas Santa a la María derecha, de la Rábida y la iglesia de San Sebastián. Sí, la iglesia se inauguró en el año 59, luego esta foto debe de ser de principios de los 60, y este era el camino, fíjate qué curioso, cuando yo iba con mi padre al fútbol, al estadio, cortábamos caminos por Montrocal, y cogíamos esto que veníamos a salir a la trasera del estadio de tribuna. Y había inclusive, que me daba miedo por mi padre, que bajara una cuesta muy pronunciada, que había que coger hasta un poco de carrera e irte frenando, y desembocabas a la zona de tribuna del estadio. Pero fíjate lo que ha cambiado. Qué maravilla, esto es así, pero bueno. Y bueno, ahí estaba el edificio como cuando empezó la Escuela Normal de Magisterio, después Escuela del Profesorado de GB, hasta que ahora se ha convertido el rectorado. Y bueno, pues mira, yo he querido que seas tú, persona reconocida en Huelva social, académicamente y personalmente, que es lo más hermoso de todo lo que te puedo decir. Muchas gracias, Diego. He querido que seas tú quien cierre la temporada. Ajá. Y el año lo cerré con nuestro alcalde, con Gabriel Cruz, y la última foto que le puse fue una vaca amarrada en los soportales de la Gran Vía. Entonces, yo no sé si la vaca se había escapado, que iba para el matadero, no sé o qué. Era, tú que eres rociero, una vaca que en vísperas del rocío iba la flauta y el tamboril con una vaca y con las papeletas sorteándola por la calle. Sorteando correctamente. Entonces, no sabemos si es que iba para el matadero y se escapó o era la del rocío. Entonces, yo he querido traer esta última foto contigo. Esto es la actual calle Pérez Carasa, donde hoy estaría Esfera. Estaba entonces Almacenes Rizo, que había dos, zapatería y alpargatería. A la derecha estaba un despacho de confitería La Popular, la sastrería de Julio Pérez, Muebles Risquete, que aparecen allí al fondo, y un poco delante a la derecha no me puedo quedar sin nombrar a Los Madrileños, que era el almacén de... Correcto, eso es, sí, y además... junto al Barato eran los más conocidos de Huelva. Mi madre, bueno, cuando veníamos de nuestra casa, se pasaba por toda esta zona, que claro, nosotros no somos los chicos del centro, ¿no? Bueno, esta era foto, efectivamente una calle céntrica. Aunque esta foto yo no la conozco realmente, porque yo no he conocido ese coche, pero sí te recuerdo que posteriormente los bomberos estaban justamente al lado de la cinta, por donde yo vivía. Bueno, pues con esta magnífica estampa nos tenemos que despedir, porque si hay algo implacable en la vida es la muerte, y en la televisión es el reloj. El reloj nos dice que nos tenemos que marchar. Yo te agradezco profundamente tu visita. Yo sé que como un gran amigo mío que eres y de esta casa estás a gusto, y siempre que te llamemos aquí te tendremos. El tiempo es así, es inexorable, pasa de una manera increíble, y te agradezco mucho los recuerdos, porque yo creo que como tú siempre dices, para hacer un buen futuro no solamente hay que vivir del pasado, sino que el presente. No podemos olvidar nunca nuestras raíces, porque quien olvida nuestras raíces está condenada a que los errores se repitan permanentemente. Por tanto, yo, Diego, sigue con este programa, porque Huelva hay que reivindicarla desde la positividad. Sí, y yo creo que desgraciadamente hoy día hay mucha negatividad. Es mi estrella polar aquí, la positividad. Y además hay que conseguir que esta Huelva salga del ostracismo grande, para hablar de todo, de turismo, de todo, porque es que no podemos estar como estamos, hay que seguir avanzando. Sixto, muchas gracias. Gracias a ti. Y a todos ustedes, queridos telespectadores, pues además de darles las gracias, tener un sabor agridulce. Bueno, agri porque hoy despedimos la temporada. Han sido 33 programas que han contado con vuestra aceptación, vuestro seguimiento, no solo personal, sino a través de las redes sociales. Deciros que en el mes de septiembre volveremos nuevamente. Recordaros que tenemos un gran club, una gran familia abierta en las redes sociales. Las Caras de Huelva, Diego Lopa, ya está la dirección correcta en pantalla. Que durante todo el verano seguiré colgando fotografías, anécdotas, historias, comentarios, programas atrasados para que los podáis ver con más calma, y que en septiembre, cuando llegue septiembre, esa canción de una película tan bonita, que además era la sintonía de mi programa radiofónico durante 3 años en Uniradio, del Rosa al Amarillo, pues cuando llegue septiembre volverán Las Caras de Huelva. Muchas gracias por vuestra atención.